Y sobre este importantísimo tema vamos a hablar con Freddy Armijo, director nacional de epidemiología. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenas tardes, gusto de estar en el canal, a sus órdenes. A ver Freddy, ¿cuándo vamos a llegar a la cúspide, digamos a la cima de esta que sería la quinta ola? Bueno, eso es muy difícil decir todavía, en vista de que estamos, como decía el señor ministro, todavía con una indefinición de qué variante se va a hacer la variante dominante en nuestro medio. Y en ese proceso van a pasar todavía algunas semanas hasta que sea la BA.2, la BA.4, la BA.5, incluso hay algunas otras variantes, puedan hacerse dominantes y en ese momento vamos a poder alcanzar el pico mayor. Nosotros preveemos que es la variante BA.5 la que se va a hacer la dominante, como fue el caso de Europa. Es en casi todos los países que su variante fue la que determinó el incremento de casos e inclusive los fallecimientos últimos que se dieron en los diferentes países de Europa. Y si eso se cumple, estaríamos hablando de que a fines del mes de julio, principios del mes de agosto, estemos alcanzando el pico más elevado de esta quinta ola. Me dicen que hay 1 millón de contagiados cada día en Estados Unidos, casi todos ellos precisamente por la variable BA5, que es menos mortal, aunque puede tener una mayor difusión y mayores posibilidades de contagio que las otras variables. ¿Están en lo cierto? Están en lo cierto. Mire, para hacer un comparativo, la cepa original de Wuhan tenía una capacidad de contagiar en promedio de 3 personas. En cambio, las subvariantes que nosotros tenemos, en este caso la subvariante BA.5, se dice, la literatura dice que hasta 17 personas pueden contagiarse en promedio si se entran en contacto con una persona contagiada. Entonces su capacidad de contagio es altísima y estamos viendo, ¿no? Los crecimientos que hemos tenido en esta quinta ola han sido crecimientos altísimos. Estamos hablando de crecimientos por el orden de, en algunas semanas hemos tenido del 86%, del 61%, del 62%. Vea, la cantidad de casos es de lo que se llama un crecimiento exponencial, es decir, una duplicación de casos semanales de esta variante, con esta variante. Lo que no se entiende, Freddy, es cómo la gente está poco a poco abandonando las medidas de seguridad que debería tener, el barbijo, la distancia social, etcétera, etcétera. Es ya un recuerdo, solo los muy responsables están utilizando estas medidas. Ahora bien, el tema del contagio mismo, ¿qué síntomas presenta? ¿Cómo alguien puede decir, puede ser que me haya contagiado, que sean diferentes también a los anteriores síntomas? Mire, en el plano clínico médico es conveniente identificar algunas diferencias que hay con las diferentes variantes en la sintomatología, pero para fines de promoción, para fines de educación de nuestra población, lo que tiene que detener la población es que toda sintomatología de gripe, si uno se siente resfriado, es una COVID mientras no se demuestre lo contrario. Las variaciones sintomatológicas que presentan las últimas variantes, la BA.2.5, por ejemplo, son variaciones más sobre el acortamiento de los tiempos de evolución de la enfermedad, pero es una sintomatología de gripe, es decir,
primero un ardor de garganta, puede acompañarse de catarro, tos, fiebre, dolor torácico, dolor lumbar y presentarse diarreas inclusive o la pérdida del olfato. Esas son las características que se han presentado en casi todas las cepas que hemos tenido en esta pandemia, pero en esta última, la BA.5, se presenta con mayor fuerza, diremos, esa sintomatología. Ahora, claro, siempre se puede llamar a confusión por el invierno, ¿no? Sea un resfrío simple y llano, puede confundirse o no. Lo mejor es nomás responsablemente hacerse la prueba. Mire, increíblemente, los casos de gripe están comportándose como históricamente se han comportado. No hay ningún signo de epidemia de gripe, justamente por el uso del barbijo, las medidas de bioseguridad. Eso hace de que toda gripe en este momento sea considerado una COVID antes que una gripe como tal. Y es mejor hacer el tratamiento por una COVID antes que dejarse estar y seguir contagiando a otras personas o que la enfermedad evolucione si es que la persona no ha sido vacunada. Si la persona ha sido vacunada, por lo menos en sus 3 dosis, la enfermedad va a pasar como un caso leve, pero es necesario el aislamiento para evitar que haya nuevos contagios. Y el tratamiento que se hace para la COVID es prácticamente benéfico para una gripe. Es lo mismo que se puede dar. Finalmente, Freddy, a ver, los números, los porcentajes de primera y segunda dosis en adultos, sobre todo en adultos mayores, son bastante expectables y bastante positivos. Se acercan al 70%, que me dicen que es el ideal. Pero no así en los niños. Es decir, hay padres de familia que se han hecho vacunar ellos, pero no han llevado a sus niños a que los vacunen. No lo entiendo. Sí. Las coberturas de las personas de 18 y más años están aproximándose a lo deseable, a unas coberturas mayores del 80%. En promedio, en primera dosis tenemos 73.4% y en segunda dosis 63%. El departamento que mejor ha vacunado en este grupo de edad de 18 y más años de edad es Tarija. Tarija tiene en primera dosis 80.8%, ya hubiese alcanzado el ideal en primera dosis, pero en segunda dosis todavía le falta un poquito, 71.9% de cobertura. Pero el departamento que menos coberturas ha logrado en primeras dosis es Potosí, con 59.5%, y en segundas dosis Pando, 49.3%. Eso en la población de 18 y más años. En la población de 5 a 17 años, que es la que me comentabas, ahí sí estamos muy mal, ¿no? En primera dosis tenemos 50.9% y en segunda dosis 37.5%. 37.5%, bajísima. Y es justamente la población que dentro de poco se va a incorporar, a pesar de que ha habido una prolongación de la vacación invernal, pero en algún momento va a tener que retornar a clases y no solamente puede infectarse el niño, sino ser el agente de contagio de la familia y de otras personas. Ese es el gran problema en este grupo de población. Muy bien, Freddy, te agradezco. Qué interesante ese dato. Por una vez los tarijeños son más rápidos que el resto del país. Me alegro mucho. Así es. Y es el departamento más homogéneo en su vacunación. Bueno, está bien. Nos dan la vanguardia y la idea de lo que tenemos que hacer. Gracias. Vamos a hacer un corte, ya volvemos.